Buen día, jóvenes, y buen día, Blanca. De verdad es compartir el conocimiento en este tema virtual hace que los continentes se unan, ¿sí? Estamos uniendo el continente europeo con Latinoamérica, ¿sí? Y más aún dos culturas muy, muy diversas. Entonces voy a presentar a la investigadora Blanca Novak, ¿sí? Una joven científica reconocida en el campo nacional. Recibió el primer premio en el concurso de innovación de talentos por su investigación microbiología. También ha ganado en la final de jóvenes científicos de la Unión Europea y también del Intel ICEF. Cuando digo el Intel ICEF, cuando ustedes ven la fotografía de mi perfil, el Intel ICEF significa el concurso de investigación de todos los países y que se da en Estados Unidos cada año. Y para nosotros fue muy importante ver que una de las seleccionadas haya sido Novak con su trabajo de investigación. Además, en el 2008, además, Blanca representó a su país, Hungría, en el Premio Nobel y en la Conferencia Mundial como uno de los 25 jóvenes seleccionados en el mundo, y es la fundadora de Podcast Drop de STEM, aclamado internacionalmente y cofundadora del Grupo de Investigación Internacional de la Biología Sintética, Synthetics, y es la directora de comunicaciones de la Sociedad Húngara de Jóvenes Científicos y participó en el programa Shark Tank. Ahora está enfocada en su emprendimiento, también en bellezas. Ella ahora usa toda su investigación para para crear cremas para mantener la juventud. Es un bonito emprendimiento que está haciendo Blanca y un gusto. Como imperio más grande de Latinoamérica, el imperio Inca, y damos la bienvenida a Blanca, un país muy cultural como el Perú. Es un gusto tener a expositores jóvenes Blanca, que nos vas a poder compartir lo que estás haciendo en tu país. Entonces, te agradezco por tu tiempo. Sé que estamos con diferencias de horas, pero muchas gracias. Sí, bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias. Y pues en primer lugar, hola a todos. Gracias a señor Domínguez por invitarme a esta clase de genética y estoy totalmente emocionada de explorar juntos el mundo de la biología sintética. La biología sintética nació en el cambio de milenio y es el producto de reconocimiento de que se pueden aplicar diferentes principios de ingeniería a los sistemas biológicos. Se puede ver que las parábolas del creador omnisciente e inteligente también se pueden aplicar al diseño de la naturaleza. Hay razones bien fundadas para eso, ya que el proceso de selección y adaptación microevolucionaria, que supone que los organismos capaces de sobrevivir y reproducirse transmiten sus genes a la siguiente generación, da como resultado diseños inteligentes. Además, los grandes sistemas biológicos son similares a un sistema de circuitos o redes de neuronas, donde la interacción entre entidades sigue reglas específicas y por lo tanto los resultados finales son predecibles si disponemos de suficiente información. Sin embargo, como pueden verse simplemente observando el mundo que nos rodea, los sistemas biológicos son enormemente complejos, porque de qué otra manera podrían proporcionar tal diversidad y complejidad. La introducción de tecnologías como resultado del cambio de milenio y la revolución de la información ha permitido analizar estas grandes y complejas redes. Y los recientes avances en la manipulación genética, por ejemplo, también ha permitido modificar las redes. La capacidad de analizar, mapear y manipular información genética representó colectivamente el campo de la biología sintética.
Al ser un área de investigación de nuevo nivel, los biólogos sintéticos han podido dar forma a su entorno de investigación de la manera que consideran apropiada. Había pocas estructuras en su lugar que pudieran evitar que actuaran como deseaban, porque los biólogos sintéticos brindan información sobre el exitoso campo de la codificación y programación, que son reconocidos por sus entornos transparentes y de código abierto. Los biólogos sintéticos, como en el mundo de la codificación y muchos otros campos de la ingeniería, todos querían comunicarse con componentes y métodos estandarizados. Estos biobricks, como un diccionario internacional, tienen una serie de características que son familiares para todos en el campo. Las piezas se guardan en un catálogo y se actualizan constantemente durante la investigación. Por lo tanto, al dominar los principios generales del campo, diseñamos y construimos los sistemas complejos elegidos a partir de estos bloques de construcción, de manera similar a aprender la sintaxis de un lenguaje en la programación. Esto ha atraído el interés no solo de médicos y profesores, sino también de estudiantes que compiten regularmente en el campo, a saber, el concurso internacional de máquinas de ingeniería genética como iGEM. Y muchos han llamado ese siglo el siglo de la biotecnología, y con razón. Tecnologías como CRISPR-Cas9, que ganó el Premio Nobel de Medicina, y otras han aumentado exponencialmente el número de oportunidades a las que se enfrenta la biología sintética. Pero habríamos pensado que el desarrollo de una vacuna contra la polio o los fármacos quimioterapéuticos más importantes se remonta a una mujer llamada Henrietta. Porque para sacar conclusiones de nuestro presente y abrazar el futuro, es fundamental que volvamos a los inicios y comprendamos nuestro pasado. Más específicamente, Henrietta Lacks, de ahí el nombre Gila, era una pobre cultivadora de tabaco a la que diagnosticaron cáncer de cuello uterino en 1951 a la edad de 30 años. John Hopkins fue al hospital, que era el único hospital donde podía ser tratada como una mujer negra en una época de segregación. Antes de curar su enfermedad, sin ser informada, su médico cortó sola una parte de su tumor y lo puso en un recipiente. Lo envió al Departamento de Investigación Histológica y, ya sabes, los científicos de todo el mundo han estado tratando de hacer crecer células humanas fuera del cuerpo durante muchísimo tiempo y décadas también. Aún así, nunca funcionó. Todos murieron rápidamente. Pero por razones que permanecieron ocultas durante décadas, las células de Henrietta nunca murieron. Los científicos comenzaron a reproducirlos en su laboratorio y se los entregaron a sus amigos, quienes los entregaron a sus amigos. Y se estima que si hubiera podido salvarlos a todos, ahora superarían los 15 millones de toneladas en una escala. Su línea celular inmortal se ha utilizado para muchas otras investigaciones, como la vacuna contra el virus del papiloma humano, la investigación sobre tejidos humanos, la clonación, el mapeo de genes y la fertilización in vitro. Y Henrietta no tenía idea que usaron las células. Murió después de cumplir 31 años. En este momento, era una práctica común tomar las células de cualquier persona para que no infringieran ninguna ley. Sin embargo, sus células desempeñaron un papel muy importante en muchos descubrimientos sin ningún beneficio personal, todo en nombre de ayudar a los demás. En la década de 1970, los científicos regresaron a la familia y tomaron muestras de los niños sin su consentimiento. Vemos que en el mundo de la bioética y la ciencia de hoy es fundamental hablar de consentimiento e involucrar a las personas en la toma de decisiones, sobre todo si es vital para ellas mismas. Es por eso que el tema de los desechos médicos también es objeto de acalorado debate, porque quién sabe, no están tomando una muestra de células de otra Henrietta de hoy. Y ahora traje algunos ejemplos modernos de la competencia iGEM antes mencionada. En primer lugar,
El aceite de colza es uno de los principales exportadores de Canadá, pero existe un conocido problema de semillas verdes, que se produce cuando las plantas están expuestas a heladas, sequías u otras condiciones meteorológicas adversas antes de que se complete la maduración, lo que provoca pérdidas económicas. La clorofila no se descompone y la semilla permanece verde. iGEM Calgary utilizó un sistema que elimina las moléculas de clorofila del aceite a través de proteínas que se unen a la clorofila en forma de gotas de agua emulsionada. Luego, las enzimas descomponen la clorofila en un fotosensibilizador experimental, una molécula que absorbe la energía luminosa y cataliza los procesos físicos o químicos, y también que puede prevenir la pérdida de cultivos debido a una infección por hongos como agente antifúngico. Las bacterias probióticas genéticamente modificadas del iGEM Lund, equipo ganador de la medalla de oro, sirven para absorber y acumular metales tóxicos, plomo y arsénico, los que causan muchos problemas en todo el mundo, especialmente en países con una infraestructura hídrica deficiente. El equipo de iGEM Copenhagen ha diseñado una herramienta fácil de usar para pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, un parche adhesivo que cambia de color según el nivel de inflamación del paciente y también proporciona información sobre la progresión de su enfermedad. Y ahora vamos a hablar sobre nuestro presente y el futuro también. Se derivan del mito griego de la quimera, una criatura con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. En biología, sin embargo, significa que un individuo está formado por células de diferentes orígenes embrionarios que contienen el ADN de varios individuos. Veamos algunos ejemplos reales. Alba, la conejita transgénica, nació en 2000 y resplandecía de color verde con la iluminación adecuada. Fue creado por científicos franceses que inyectaron una proteína fluorescente verde de medusa, GFP, en el huevo fertilizado de un conejo albino. En 1997, el Dr. Charles Vacanti creó un andamio biodegradable diseñado para parecerse a una oreja humana. En su laboratorio se implantaron células de cartílago de vaca en un ratón con un sistema inmunológico débil, cuyos vasos sanguíneos alimentaron a las células de cartílago hasta que crecieron para formar el soporte, haciendo un ratón con 3 orejas. Y recientemente, en 2019, se crearon en China las primeras quimeras de mono porcino modificadas genéticamente capaces de cultivar órganos para trasplantes. También se han citado ejemplos extremos, como la creación de monos con cara humana, pero las quimeras pueden dar una idea de la medicina del futuro, la reconstrucción de órganos humanos en animales. Pero antes de discutir los aspectos éticos, vamos a hablar de la mayor estrella en el ámbito de la biología sintética, la ingeniería genética. La CFP se encuentra comúnmente en la naturaleza como una clase de factores de transcripción especiales que se unen al ADN, regulando así la expresión genética. La función de los dedos de zinc se estudió por primera vez utilizando la proteína de dedos de zinc ZIF268. Se volvieron de interés para los investigadores debido a su capacidad para unirse a secuencias específicas de ADN, dado que las proteínas, como las nucleasas, se pueden unir a una proteína con dedos de zinc, y los científicos podrían usar dedos de zinc para interactuar con e incluso modificar el genoma en ubicaciones muy específicas. Cada nucleasa de dedo de zinc consta de 2 dominios funcionales. Un dominio de unión al ADN compuesto por una cadena de módulos de 2 dedos, cada uno de los cuales reconoce una secuencia de ADN de hexámero única. Y también un dominio de excisión de ADN compuesto por el dominio de nucleasa de FOC1. Cuando los dominios de unión y excisión de ADN se fusionan, se crea un par de tijeras genómicas altamente específicas.
Las roturas de doble hebra son importantes para la mutagénesis específica del sitio, ya que estimulan los procesos naturales de reparación del ADN y la recombinación homóloga y la unión de extremos no homólogos. Al implementar métodos establecidos y probados en el campo, estos procesos se aprovechan para generar ediciones genómicas dirigidas con precisión, lo que da como resultado líneas celulares con deleciones, integraciones o modificaciones de genes específicos. Las mutaciones realizadas son permanentes y heredables, y también funciona esta técnica en una variedad de tipos de células somáticas de mamíferos. La tecnología TALEN se desarrolló unos 15 años después de la descripción de las ZNF. Al igual que las ZNF, las TALEN son proteínas quimeras que consisten en un dominio de unión al ADN modular fusionado a la nucleasa FOC1 que genera una ruptura de doble hebra en un sitio específico. Las TALEN se caracterizaron originalmente como factores de virulencia en la bacteria Xanthomonas. En consecuencia, la principal diferencia entre CNF y TALEN es que los TALEN consisten en módulos de unión al ADN de origen natural, denominados TAL. Los TAL contienen una serie de dominios conservados de 34 aminoácidos que difieren solo en dos posiciones, que son los sitios de contacto del ADN y se denominan residuos variables repetidos. Pues, sin embargo, una ventaja importante de usar TALEN es que necesita mucho menos tiempo para generar una nucleasa funcional y hay una mejora significativa en la especificidad y toxicidad sobre la CNF. La microbióloga Emmanuelle Charpentier y la química Jennifer Doudna ha recibido en 2020 el Premio Nobel de Química por el desarrollo del método CRISPR-Cas9 de edición del genoma humano. CRISPR es una herramienta sencilla y barata que permite cortar y pegar ADN, cortar un gen que causa una enfermedad y cambiarlo, por ejemplo, por otro que no provoque ese problema. Se basa en el mecanismo natural que emplea las bacterias para defenderse de los virus. Su sistema inmunitario es capaz de recordar secuencias del ADN de virus que las han atacado. En el caso de que vuelvan a ser atacadas, activa una especie de tijera molecular. La más frecuente es una enzima llamada Cas9 o Cas9, que lo que hace es cortar la cadena de material genético del virus para impedirle que se replique. El proceso de editar un genoma con CRISPR-Cas9 incluye dos etapas. En la primera etapa, el ARN guía se asocia con la enzima Cas9. Este ARN guía es específico de una secuencia concreta del ADN, de tal manera que por las reglas de complementariedad se hibridará en una secuencia. Entonces actúa la enzima, que es una enzima endonucleasa, y cortando el ADN. En la segunda etapa se activan al menos dos mecanismos naturales de reparación del ADN cortado. El primer llamado INTEL, inserción y deleción, y también un segundo mecanismo permite la incorporación de una secuencia concreta exactamente en el sitio original de corte. Para esto, lógicamente, hemos de darle a la célula la secuencia que queremos que se integre en el ADN. Pues la esperanza es que en el futuro pueda usarse para reparar genes que causan enfermedades, aunque por el momento donde más se emplean es en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, para generar modelos animales de enfermedades complejas como la esquizofrenia o plantas transgénicas, estudiar la programación de células madres o combatir tumores eliminando los genes mutados que los causan, y también para estudiar nuevas de fármacos. Y existen también iniciativas para usar esta técnica para alterar, por ejemplo, a los mosquitos de la malaria, aunque los científicos alertan de que podrían tener resultados peligrosos al colar mutaciones en la selección natural.
A pesar de que es muy precisa, al cortar la cadena de ADN, se pueden conducir errores indeseados y crear nuevas mutaciones en el genoma. De ahí que por el momento no se haya aprobado su uso para modificar, por ejemplo, embriones humanos, ni tampoco óvulos ni espermatozoides. Los usos de CRISPR hoy en día incluyen, por ejemplo, hacer una fruta nueva y mejorada como la cereza molida, cambiar las flores de violeta a blanco e incluso modificar embriones humanos, hallando el camino para lo que llamamos los primeros bebés editados genéticamente del mundo. Pero muchos descubrimientos importantes tienen implicaciones sociales complejas y aplicaciones que no se clasifican fácilmente como simplemente buenas o malas. Y la pregunta es su siguiente. ¿Debería restringirse la ingeniería del genoma a evitar enfermedades genéticas o podría justificarse para la mejora genética? ¿Cómo distinguir uno de otros? ¿Dónde están los límites de lo posible o permisible, dándonos visión infrarroja o, digamos, su tolerancia al frío extremo o la capacidad de realizar la fotosíntesis? ¿Qué significarían esos usos para el estado de las personas con enfermedades o deficiencias genéticas existentes? ¿O podemos esperar asegurar un acceso equitativo a estas técnicas o ampliar la brecha entre los que tienen y los que no? ¿Deberíamos usar CRISPR en la línea germinal humana de modo que las modificaciones sean heredadas por las generaciones futuras? Dado que la deriva genética persistirá en una población, las posibles mutaciones fuera del objetivo continuarán en cada generación. Además, el número y el efecto de las mutaciones pueden aumentar a medida que avanzan las generaciones. Otra preocupación es la posibilidad de que los genes se pueden transferir a otras especies en el medio ambiente. Transferir las secuencias reguladas a otras especies puede resultar en la transmisión de características negativas a los organismos asociados. Muchos científicos y bioeticistas comparten la opinión de Jennifer Doudna de que la edición del genoma humano es inevitable y está justificada, y algunos sienten que su potencial médico no debería retrasarse indebidamente. Uno de los más libertarios es el biólogo George Church, quien enfatiza que CRISPR es solo una de las varias formas de hacerlo. En última instancia, explicó su objetivo de reescribir todo el genoma humano desde cero, lo que plantea la posibilidad de una modificación mucho más extensa, pero también más precisa. Tal ambición podría parecer ahora más atractiva que hace un año. En una cumbre de edición genética de 2018, el investigador chino He Jiankui anunció que utilizó la técnica de edición CRISPR para cambiar el ADN de embriones humanos, modificando el gen para hacer que la descendencia sea resistente al virus de la inmunodeficiencia humana. Esto finalmente llevó al nacimiento de las gemelas, a saber, Lulu y Nana. Este acto ha recibido numerosas reacciones y críticas de científicos de todos los rincones del mundo. El tribunal chino actualmente condenó a Jiankui a 3 años de prisión con una multa de 3 millones de yuanes, debido a la violación de las regulaciones médicas relacionadas con su experimento de bebés editados genéticamente. Pues desde el punto de vista de la mayoría, incluida la comunidad científica, la noción de experimentos con seres humanos se considera poco ética. Es especialmente válido cuando hay una falta de evidencia para respaldar las afirmaciones de que el experimento producirá resultados positivos o no se producirá ningún daño. En línea con esto, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos y los expertos de CRISPR iniciaron un llamado a una moratoria global sobre la edición genética hereditaria de líneas germinales humanas. Y uno de los iniciadores de la moratoria es Feng Zhang,
uno de los inventores de la técnica de edición CRISPR. La propuesta actualmente se centró en la adopción de un marco de gobernanza internacional para futuras investigaciones en el área de la edición de genes de la línea germinal humana. Pues diseñar y liberar organismos modificados en el medio ambiente es un asunto que requiere la máxima competencia y cuidado, ya que un error puede causar una reacción en cadena irrecuperable que dañaría y destruirá varios ecosistemas y humanos por igual. Por lo tanto, antes de intentar liberar cualquier organismo modificado, se deben tomar varias medidas para minimizar los riesgos de hacer tal cosa. Un interruptor de muerte esencialmente decide bajo qué circunstancias un organismo modificado debe sobrevivir o morir. Puede ser personalizado y apropiado para cada bacteria diferente. Básicamente, establecer un interruptor de muerte significa usar un circuito genético que mantiene la expresión génica esencial o bloquea la expresión génica de una toxina de manera circunstancial en función de ciertas condiciones de biocontención, lo que significa que una vez que se activa un interruptor de muerte, si está a cargo de detener la función de un gen vital, el organismo no podrá reproducirse. Y el proyecto de iGEMLUND este año tiene como objetivo resolver un problema común al que se enfrentan los productores de papa a diario. Al producir péptidos antimicrobianos recombinantes y un sistema de plásmidos, pretenden ofrecer una solución para una enfermedad y también querían incorporar un interruptor de apagado ópticamente regulado, un optogenético, para ofrecer la posibilidad de escalar este proyecto a mercados futuros. Zeiner y su compañía, vamos a hablar sobre la biohacking. Zein y su compañía, el Open Discovery Institute, han documentado muchos esfuerzos novedosos y cuestionables en el espacio de la biología sintética. Los más notables incluyen la fabricación de kits para hacer cerveza que brilla en la oscuridad, o la modificación genética del color de la piel y el trasplante de microbiomas completos. Actualmente, Odin vende kits CRISPR de ingeniería genética bacteriana de bricolaje junto con otros kits de bricolaje y no se necesita experiencia. Zeiner se encuentra constantemente a la vanguardia de la atención de los medios cuando crea entusiasmo y valor de impacto a partir de sus trucos públicos de biología. En un video notable se pueden ver a Zeiner inyectándose ADN que actuaría como una terapia génica en su cuerpo. Sintetizó la solución en la inyección utilizando CRISPR y afirma que se inyectó a sí mismo con genes musculares para permitirle obtener músculos más grandes al alterar un gen que inhibe la miogénesis. En los Estados Unidos es ilegal vender productos de terapia génica de bricolaje con la intención de ser utilizados en humanos. Además, una investigación sobre Zein fue provocada por denuncias de que ejercía la medicina sin licencia. Si miles de personas hacen esto todos los días en sus llamados laboratorios de garaje, ¿cuál es el nivel apropiado de preocupación? Cuando se trata de biohacking, hay mucho en juego y, pues, no hay repeticiones. Un mal experimento podría traducirse en el último experimento que harás. El uso de la inteligencia artificial en la cultura suscita interesantes reflexiones éticas. Una pintura de Rembrandt, el próximo Rembrandt, fue diseñada por una computadora y creada por una impresora 3D. Para lograr tal destreza tecnología y artística, se analizaron 346 pinturas de Rembrandt, píxel a píxel, y se mejoraron mediante algoritmos de aprendizaje profundo para crear una base de datos única. Para darle vida a la pintura, una impresora recreó la textura de las pinceladas. Pero, ¿quién puede ser designado autor?
la empresa que orquestó el proyecto, los ingenieros, el algoritmo o el propio Rembrandt. Necesitamos desarrollar nuevos marcos para diferenciar la piratería y el plagio de la originalidad y la creatividad, y también reconocer el valor del trabajo creativo humano en nuestras interacciones con la inteligencia artificial. Ahora sabemos que la ciencia puede moverse en ambas direcciones, por lo que es fundamental mencionar la ética. La ética estudia los principios inherentes a la toma de decisiones morales, esencialmente cómo decidir qué es bueno y qué es malo. A lo largo de los milenios, el campo ha dado forma a la civilización humana. La influencia griega de la ética de la virtud, que pretende volverse ética a través de la práctica de la virtud. Una cosmovisión judeocristiana también que apoya la vida humana, incluidos los valores de responsabilidad y compasión por los demás. Y curiosamente, la iluminación francesa terminó en guillotina, mientras que la estadounidense terminó en la Declaración de Independencia. Luego vino el egoísmo racional de Nietzsche, que rechazaba la autoridad superior, y su estándar era ¿qué es bueno para el individuo? Hoy, en la era postmoderna, toda la verdad es vista como construida cultural y personalmente, rechazando las leyes universales, pero hay una diferencia entre mi verdad personal y la verdad. En la era de, pues podemos decir, la posverdad, los hechos objetivos se valoran mucho menos que las respuestas basadas en las emociones. Uno es libre de dar forma a su enfoque, pero eso no significa que coincida con la realidad, y es fundamental identificar esta diferencia a la hora de trazar una línea en la toma de decisiones políticas, por ejemplo. Hoy en día, la ética práctica rige gran parte de nuestra legislación e investigación. Esto ha reducido significativamente el riesgo de investigaciones maliciosas. La ética práctica se puede aplicar de muchas maneras y sigue diferentes ramas filosóficas, pero tiene puntos objetivos de los que podemos extrapolar. También en el campo de la biotecnología, las piedras angulares de la ética médica brindan orientación. Por ejemplo, en primer lugar, la autonomía, el reconocimiento del derecho individual del hombre, como hemos visto, el consentimiento con células SILA. Pero la autonomía tiene sus limitaciones en el sentido de que nuestras acciones que afectan nuestro medio ambiente no son dañinas ni perjudiciales. En la práctica, sin embargo, esto suele ser un acto de equilibrio. ¿El beneficio supera el daño o no? La tribu Havashu, originaria de Arizona, fue explotada por investigadores para estudiar la diabetes en la minoría, pero los datos recopilados durante la recolección de muestras se utilizaron para mapear otros marcadores genéticos de enfermedades. Los investigadores fueron multados con casi $700,000 estadounidenses. Así que es importante salir fuera de la zona propia y considerar las consecuencias de la acción, ir más allá del laboratorio e invenciones que lo sitúan en una matriz social, teniendo en cuenta los contextos ambientales. La biología sintética como campo bastante diferente presenta desafíos éticos únicos. Algunos de estos son prácticos, como los aspectos ambientales, ecológicos y de salud, como la incorporación de genes de resistencia a los antibióticos en las bacterias. Otros son más abstractos y examinan la condición humana. Un artículo, Biología sintética y ética del conocimiento, menciona 3 temas problemáticos de Thomas Douglas y Julian Suvalescu. El primero es jugar a ser Dios. La biología sintética ofrece una oportunidad para crear vida a partir de materia inanimada e implica cambiar la materia para crear una vida que nos beneficie. Los seres humanos han alterado durante mucho tiempo los metales y la materia orgánica para crear máquinas inmaculadas y sin vida.
Sin embargo, nadie ha podido diseñar y manipular sistemáticamente tejidos vivos. Por lo tanto, ahora nos enfrentamos a un dilema moral que nunca antes habíamos encontrado. A reflexionar sobre este argumento, como vigilantes de la tierra de Dios, tenemos la responsabilidad de utilizar todas las herramientas que Él proporciona para combatir las enfermedades y alimentar a un mundo hambriento, pero debemos ser conscientes del potencial de doble filo de nuevas tecnologías para tomar decisiones moralmente sólidas también. De hecho, no vivimos plenamente porque sin las propiedades complejas e inteligentes del ADN, CRISPR u otra ingeniería genética no existiría. Si tratamos los avances modernos con humildad y consideración cuidadosa y los complementamos con regulaciones claras, como dijo Louis Pasteur, la ciencia puede incluso acercar a las personas a Dios. El segundo es la función de los sistemas biológicos como máquinas. A modo de ejemplo, por ejemplo, las mitocondrias son la fuente de energía de la célula. Pero debemos tener en cuenta las mutaciones aleatorias, la evolución, las interacciones coloniales y ambientales que generalmente no ocurren en un entorno inanimado. El último, el mal uso del conocimiento es posiblemente una de las mayores preocupaciones. El abuso en biología sintética puede conducir a la creación de armas biológicas y bioterrorismo. Estos son posibles escenarios que podrían conducir a la destrucción eterna de la humanidad y liberar a la Tierra de la vida inteligente. El virus, comúnmente conocido como virus de la gripe aviar, es extremadamente letal, con una tasa de mortalidad estimada del 60%, más de 10 veces el virus SARS-CoV-2 actual. Afortunadamente, esto no es muy contagioso, aunque hubo algunos brotes en la década de 2000. En 2011, los científicos se preguntaban cuánto se necesitaría para que el virus se volviera altamente infeccioso entre los mamíferos y comenzaron a experimentar con el virus en un entorno de laboratorio. Para sorpresa indeseable del resto de la humanidad, han logrado diseñar mamíferos para que se vuelvan contagiosos. Esto ha provocado mucho debate cuestionando las limitaciones de investigación de la biología sintética. ¿Y qué pasa cuando creamos una vida que sufre? Otro tema moral interesante que ha existido durante mucho tiempo, pero que se volvió relevante en 2010, fue cuando se creó la primera célula completamente sintética. ¿Cómo podemos comprobar las quimeras? Después de todo, tenemos un conocimiento limitado de su conciencia. ¿Cómo podemos establecer sus derechos? Imagínese crear organismos que podrían usarse como una fábrica microscópica sin saber que toda su vida está llena de miedo, ira. ¡Qué acto tan terriblemente inmoral! En 2016, el equipo holandés Diagen creó un módulo que se puede utilizar para modificar impresoras 3D para imprimir material biológico. Imagine un futuro en el que todos tengan una impresora de este tipo y puedan descargar un genoma de Internet e imprimir una organización de su elección. Esto incluso puede ser beneficioso para los probióticos en el tratamiento de infecciones, pero ¿qué sucede si se descifra y libera un virus informático mortal? Usar una mascarilla bucal no sería suficiente para prevenirlo. Y una cita de Potter Stewart: la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Pues la biología sintética ofrece muchísimas oportunidades, pero también desafíos, y es nuestra responsabilidad involucrarnos en la configuración de la biología del futuro, ya que sus resultados tendrán un impacto en nuestra vida diaria. Y muchas gracias por su atención. Eso fue mi presentación y muchas gracias al señor Domínguez por otra vez. Gracias, gracias, Nova. Muy, muy agradecido
Creo que nos has comentado mucho sobre CRISPR. Es, es el futuro que se nos viene como profesión y eso nos va a nosotros permitir seguir investigando. ¿Hubiera alguna pregunta de los jóvenes? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, inquietud? Sí, doctor, nada, solamente Sí, te agradecer a escucho. la expositora que hizo una exposición espectacular, que nos brinda a nosotros como futuros médicos veterinarios a seguir resaltando en la investigación, más que todo, más allá. Nos habló de CRISPR, interesante la exposición de CRISPR también, como usted dice, es el futuro de todo profesional, de todo investigador. Entonces, muy bonito. Escuché cosas que en realidad me llamaron mucho la atención, por ejemplo, lo que han hecho con el conejo, con la coneja alba, de color verde, algo que nunca había escuchado que lo cambien de color a un animal o que se dé de esta forma. Específicamente, eso te cambia la idea como médico también, te brinda, te impulsa más a investigar, a hacer lo que te apasiona. Agradecer a la expositora que hizo una gran exposición y de antemano también de parte del doctor Fabián y también de parte de mis compañeros. Ay, muchas gracias, José. Hay otra, yo creo que sí. ¿Hay otra pregunta? Vamos, jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Novak. Yo creo que comparto contigo cuando mencionas a Masaryk. Hablas de Masaryk, de un hombre de Checoslovaquia, que dice, cuando, cuanto más idiomas conoces, más humano eres. Entonces, creo que sí, a nosotros nos dificulta el inglés, pero entiendo de que cuando más idiomas aprendamos, más vamos a poder entender a la humanidad y más vamos a poder compartir nuestros conocimientos. Entonces, siempre escucho a Masaryk y creo que tiene mucha razón en lo que dice. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, Evelyn? Muchísimas gracias. Sí, gracias. Ruth, Rizolit, a ver, jóvenes. Doctor, yo quiero decir algo. Sí, vamos, Fernando. Bueno, muy buenos días, primero que nada. Eh, Me pareció muy interesante, de verdad, la exposición, porque nos da a conocer, ¿no? El diferente uso que hay en la genética, en lo que es la parte científica, y también sus usos, que son muy, muy importantes, en realidad, muy importantes también, tanto para nuestra carrera también, que es medicina veterinaria, ya que, quién sabe, ¿no? En un futuro, como dice, la tecnología crece y vamos a tener que acoplarnos también nosotros a eso. Y nada, muy interesante, de verdad, muy interesante. Muchas gracias, Fernando. Sí, yo creo que Blanca lo que nos ha dicho hoy día, nos ha dicho cómo está el mundo, cómo nosotros debemos estar a ese mismo nivel de la ciencia, ¿sí? Todo lo que nos ha comentado Blanca es ah, el nivel que tiene la ciencia ahora, ¿sí? Y nosotros como veterinarios y como dice Fernando, nos vamos a adaptar a eso. Tenemos que adaptarnos a eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta Mil más, jóvenes? Entonces, muchas gracias, Blanca, por tu tiempo y muchas gracias por compartir con nosotros y un gusto, un gusto. Creo que personalmente el participar en el Intel ICEP en Estados Unidos me permitió ver el mundo, me permitió ver las culturas asiáticas, Europa, el mismo Estados Unidos, el mismo África, y que marcó un hito en lo profesional que hace que tenemos que seguir investigando por el bien de nuestra ciudad, de nuestra población y por el bien del mundo. Entonces, voy a pedirles a todos que activen su cámara. Ya vamos a terminar las clases para despedirnos. Muchas gracias, Nova. Nos gustaría que muy agradecido y espero que no sea espero que de aquí más adelante
podamos seguir popularizando la ciencia. Yo creo que esa es la palabra, popularizar la ciencia a nivel de todo el continente. ¿Sí? Nos gustaría tus palabras, Nova, para que puedas cerrar las clases de hoy. Muchas gracias por toda sí. La verdad es que yo he usado esta cita en mi perfil de LinkedIn porque es mi cita favorita. Entonces estoy muchísimo animada de escucharte esta respuesta y esta introducción de los lenguajes. Y pues la verdad es que me encanta español también. Es una lenguaje maravillosa. Sí, muy amable y nos dejas el reto. Ahora tenemos que aprender el húngaro, el inglés y también sé que hablas chino y eso también es muy bueno para nosotros. Muchas gracias, muchas bendiciones. A Evelyn, Evelyn, despides por favor a todos del salón, lo vas a cerrar. Ya, doctor. Primero agradecer a la señorita Blanca por su tiempo, porque sé que es un poco difícil por la diferencia del horario. Eh, y más que todo eso, ¿no? Nos va a brindar mucha información útil para todos nosotros, para nuestro futuro, para apoyar nuestra carrera. Y creo que todos mis compañeros también están muy agradecidos. Y básicamente eso. Muchas gracias. Gracias. Entonces, terminamos hoy las clases. ¿Alguna palabra, Nova? Solamente mil gracias, Evelyn, y lo aprecio mucho. Fue una experiencia eh, inolvidable. Así que muchas gracias por otra vez. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Nova. Voy a dar terminado las clases y muchas bendiciones. Gracias por su tiempo. Sí, termino las clases hoy.